En la última sesión propusimos que tuviéramos una visión que estuviera basada en el Salmo 78. En el verso 7 allí se nos manda a poner nuestra esperanza en Dios, a no olvidar las obras de Dios y guardar también sus mandamientos. Y de la misma manera, David nos dio una estrategia que nosotros debíamos utilizar basada en el versículo 4 de este Salmo 78 y que tenía que ver con que la generación venidera pudiera recibir de nosotros las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Y hasta ahora hemos hablado acerca de dos cosas que no le vamos a ocultar a ellos. Dos cosas que no le vamos a ocultar a nuestros hijos: la gloria de Dios en primer lugar y en segundo lugar el evangelio del Señor Jesucristo. Y en esta sesión lo que nosotros queremos hacer es considerar una tercera cosa que no le vamos a ocultar. No le vamos a ocultar los testimonios de Dios. Vamos a dar a conocer la palabra de Dios, sus obras dignas de alabanza, pero de la manera como están descritas en las Escrituras. Y nuestro objetivo es que nuestros niños se familiaricen con Dios, con su palabra, para que cuando ellos pasen por los altibajos de la vida, ellos se mantengan firmes y alaben a su Redentor. Pablo lo hizo con su hijo espiritual Timoteo, y nosotros asimismo queremos ser capaces de decir que nuestros niños también se han familiarizado con la palabra de Dios desde la niñez. ¿Recuerdan? Y Pablo les recordó a Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Nosotros queremos que nuestros niños no sean sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Que sean perfectos, que sean enteramente preparados para toda buena obra, equipados para toda buena obra. Eso es lo que queremos, y sabemos que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, en vez de ocultar a nuestros niños la palabra de Dios, lo que nosotros queremos hacer, como si fueran esponjas, es sumergirlos en ella. O como nos gusta decir, nuestra visión es que nuestros niños estén saturados con la Biblia. Esto que está aquí es una esponja. Imagínense que son nuestros niños. Ellos se van a llenar de lo que nosotros le llenemos. Lo metemos allí, en la palabra de Dios, lo sumergimos, queda saturada de ese líquido. Los sumergimos a ellos en la Biblia para que ellos se conviertan en personas que estén saturadas de Biblia. Que por los poros lo que sale es palabra de Dios. Eso es lo que queremos de nuestros hijos. Que la palabra de Dios le dé color a su vida, a sus conversaciones, el consejo que salga de sus labios. Que ellos adopten formas de pensar y de comportarse que son bíblicas también, que todos sus deseos, las perspectivas de la vida, todas ellas estén moldeadas por la palabra de Dios. Que cada situación en la que se encuentran sea influenciada por la Biblia. Que cuando ellos sean exprimidos como esta esponja, por la adversidad, por los sufrimientos, ellos también gotean la palabra de Dios. Muchas veces ellos serán pinchados por lo que ellos pasen en esta vida, circunstancias dolorosas, y lo que ellos van a sangrar, ¿qué es? Palabra de Dios. Todo lo que nuestros niños observan, todo lo que se les enseña, todas las opiniones que ellos consideran, todas las decisiones que toman, todas las conclusiones a las que ellos llegan, todo esto debe ser moldeado o influenciado por la palabra de Dios. Las palabras que las personas que están saturadas con la Biblia buscan respuestas para su vida en la Biblia, en el libro de la vida. Las personas que están saturadas de la Biblia desarrollan el hábito de acudir a la palabra de Dios buscando sus respuestas, en vez de acudir
a otras personas o buscar esas respuestas dentro de su misma cultura. Las personas que están saturadas de la Biblia tienen un consolador, tienen un confortador, tienen un intérprete, ojos, que siempre estará allí presente y que es infinitamente sabio y que los va a guiar a ellos y a otros durante los variados desafíos y decisiones a los que ellos van a enfrentar en sus vidas. Primer principio es que nosotros debemos entonces, si queremos lograr eso, que nuestros niños estén saturados por la palabra de Dios, que debemos usar la Biblia en la enseñanza bíblica. Hermanos, muchos de ustedes están involucrados en sus iglesias. No es raro que los niños que asisten a la escuela dominical vayan allí sin Biblias. Y si la llevan, hay muy pocas oportunidades hoy en día para que las utilicen, o no hay necesidad de usarla. Y no estamos sugiriendo que llevar necesariamente la Biblia a la iglesia es señal de que la iglesia o la escuela dominical están comprometidas con la palabra. Ellos pudieran estar llevando sus Biblias y no ser así. Estamos diciendo que si tomamos en serio la enseñanza de la Biblia para nuestros niños y si queremos que sean guiados por la palabra, si tomamos en serio el proveerles de una visión bíblica acerca de Dios, de una perspectiva bíblica del mundo, de su cultura, de una perspectiva bíblica de ellos mismos, si tomamos en serio que la siguiente generación sea una generación saturada con la Biblia, debemos entonces considerar el lugar que la Biblia tiene, o sea, la Biblia, el libro en sí, en nuestros hogares, en la iglesia y en el ministerio infantil de nuestra iglesia. Si queremos que la verdad bíblica sea preeminente en la vida de nuestros niños, entonces parece ser que darle preeminencia a la Biblia en nuestros hogares y en los salones de escuela dominical servirá para que podamos alcanzar esa visión. Y la ausencia de la Biblia en el salón de la escuela dominical pudiera generar algunas preguntas importantes acerca de nuestro ministerio. ¿Estamos enseñando la Biblia a nuestros niños o realmente lo que estamos enseñando son lecciones? ¿Nuestros niños se están convirtiendo en personas bíblicamente alfabetizadas? ¿Saben ellos cómo usar la Biblia? ¿Pueden encontrar cosas en ella? ¿Los estamos animando a acudir a la Biblia para obtener respuestas para las preguntas de la vida? ¿O están aprendiendo a acudir a otras personas o a la cultura para hallar esas respuestas? Y esa realidad se debe en parte a una suposición demasiado común y la suposición de que la Biblia por sí misma es un libro aburrido para los niños. Y que si queremos que pongan atención, nosotros debemos mejorarla y quizás hasta hacerla más emocionante. Y se asume con rapidez que para la mayoría de los niños es muy difícil entender la Biblia de verdad. Entonces, en vez de pedirles que usen la Biblia para que ellos busquen sus versículos, leerlos y determinen su significado, les ofrecemos una presentación superficial que abarca solamente los momentos que llamamos culminantes de una forma entretenida. Así que tal como trabajamos con todo nuestro empeño para que los adultos cristianos de nuestra iglesia aprendan a cómo usar, entender, amar y absorber lo más que puedan la Biblia, y asumo que lo estamos haciendo con los adultos, también deberíamos hacer todo lo que está, hermanos, en nuestras manos para levantar una generación de hombres y mujeres bíblicamente alfabetizados que estén también saturados con la palabra de nuestro Dios. Nosotros queremos empezar desde la guardería, desde las salas de cuna, siendo cuidadosos e intencionales al ayudar a los niños a descubrir
ese tesoro que llamamos Biblia. Queremos que ellos estén expuestos a la palabra regularmente en los hogares, que estén expuestos en la iglesia. Queremos que aprendan cómo interactuar con la Biblia. Queremos que sean retados, desafiados a leer la palabra y a pensar detenidamente en lo que ellos han leído. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Provee convicción, convierte el alma, sopla nueva vida, ilumina la visión, hace sabio al sencillo y tiene una autoridad que nuestras palabras humanas no pueden tener. Puede tocar el corazón de un niño en formas en las que nuestras palabras no pueden hacerlo, porque está acompañada del poder y la promesa de nuestro Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando usamos la Biblia de forma intencional para enseñar a los niños y los desafiamos a descubrir la verdad en la Biblia, hemos visto que ellos responden al desafío y encuentran gozo cuando ellos descubren la verdad. Así que al enseñar la Biblia a los niños debemos ser cuidadosos. Debemos usar la Biblia durante la enseñanza y guiarlos hacia los textos bíblicos que contienen la verdad que les estamos enseñando. Los niños no entenderán todo, tal como sucede con los adultos cuando leen la Biblia. Sin embargo, a medida del Espíritu Santo y nuestras explicaciones claras los guían a la verdad, los niños absorberán mucho. Este es un ejemplo del Espíritu Santo actuando. Una niña pequeña de nuestra iglesia aprendió en el cunero el versículo Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. A los 3 años de edad, en la clase de preescolar, ella escuchó la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y de cómo se les pidió que postraran ante la estatua del rey. La maestra preguntó a la clase si los muchachos deberían postrarse ante el ídolo. Esta pequeña comenzó a emocionarse, dio un salto y dijo, no pueden, debido a ese versículo. La niña señaló hacia la tarjeta con el versículo que decía, nadie puede servir a dos señores. El Espíritu Santo actúa a través de la palabra de Dios para iluminar las mentes de los niños y traspasar sus corazones. Muchas de las actitudes y anhelos de los adultos se forman en la infancia. Tenemos la oportunidad única de moldear en los niños esas actitudes de la forma de Dios y la Biblia y fomentar anhelos espirituales que sean útiles de por vida. La Biblia es un tesoro. Enseña a los niños a descubrirla. La Biblia no es demasiado difícil para los niños. Simplemente no se les ha enseñado a ver y a entender la Biblia como realmente es. Los niños pueden ser desafiados a abrir sus ojos, leer el texto, pensar en el texto, responder preguntas acerca del texto y descubrir la verdad de la Biblia. Segundo principio. Si queremos estos niños saturados con la palabra de Dios, debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y al continuar con nuestra visión de una generación saturada de la Biblia, deseamos que esa generación sea saturada de toda la Biblia, no solo de partes de la misma. Pablo
Por ejemplo, hace énfasis en Timoteo 3:16 diciendo que toda escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y en Colosenses capítulo 1, verso 25, Pablo dice que Dios lo entregó a la iglesia para que él anunciara cumplidamente, completamente la palabra de Dios. Colosenses 1, 25 y 26 dice: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. De hecho, en Hechos 20, Pablo sugiere que si descuidamos la enseñanza de todo el consejo de Dios, traemos juicio a nuestras vidas. Por tanto, dice él, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí a declarar a vosotros todo el consejo de Dios. Si Pablo está sugiriendo que no declarar todo el consejo de Dios pudiera traer la sangre de nuestros niños sobre nuestra cabeza, entonces realmente es importante que entendamos lo que en realidad es todo el consejo de Dios. D.A. Carson ofrece la siguiente declaración que es útil para que expliquemos lo que Pablo estableció. Cito: lo que seguramente quiso decir es que él enseñaba acerca de la carga de toda la revelación de Dios, el balance de las cosas, sin dejar fuera nada de primordial importancia, sin esquivar las partes duras, ayudando a los creyentes a comprender todo el consejo de Dios para que ellos mismos estuvieran mejor equipados para leer sus Biblias de manera inteligente y con comprensión. Termina la cita. Los niños necesitan ver todos los aspectos del carácter de Dios para que ellos puedan adorar al único y verdadero Dios. Ellos necesitan ver que Dios es bueno, misericordioso, amoroso, y que Él también a la vez es justo y santo, y que en su ira contra el pecado juzgará y condenará al pecador que no se arrepienta. Ellos necesitan ver que Él es eterno, poderoso, soberano, que Él es un Dios personal que habita con su pueblo. Ellos necesitan ver que Dios es paciente, comprensivo y que también es celoso con su nombre. Y al familiarizar a los niños con grandes porciones de la Biblia, ellos pueden ver a Dios por quien realmente es, lo cual los guiará tanto a amarlo como a temerle. Dios necesita ser visto como el soberano que eligió un pueblo para que fuera suyo, el rescatador que guió a su pueblo para salir de Egipto, el libertador que en aquel momento abrió el mar rojo, el que es celoso de su nombre y quien juzgó con muerte la idolatría del becerro de oro, el proveedor que alimentó a su pueblo en el desierto con pan y agua, el victorioso que derrotó a los enemigos de los israelitas, el rey que escogió a David para que ocupara el trono de Israel, el juez que envió a Israel al exilio, pero el misericordioso que guió a su pueblo hasta la tierra prometida para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. El mismo Dios, el que es fiel y cumplió su promesa de enviar un Salvador. Ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia que nuestros niños tienen que conocer, en vez de un Dios que proviene de sus propias invenciones. Hemos luchado para entender el alcance que tiene todo el consejo de Dios. Hemos intentado organizarlo en 5 categorías diferentes e incluir cada una de esas categorías en nuestro alcance y secuencia. 1. Historias en orden cronológico y sondeo bíblico.
Se trata de narrativas de historias bíblicas centradas en Dios que enfatizan verdades bíblicas claves que se presentan a los niños mientras maduran y un sondeo acerca de los contenidos del Antiguo y Nuevo Testamento. Las historias son muy efectivas para enseñar a los niños pequeños. Sus mentes jóvenes están orientadas a escuchar y memorizar información presentada en forma de historia. Pueden absorber una cantidad excepcional de detalles acerca de personajes y eventos en distintas historias y pueden retener esa información en su memoria durante mucho tiempo hasta llegar a la adultez. Debido a que mucho del contenido de la Biblia está escrito en forma narrativa, podemos aprovechar esta capacidad dada por Dios para impartir verdad en la vida de nuestros niños. Al contar historias bíblicas claves con consideración, cuidado y con enfoque centrado en Dios, los niños comenzarán a memorizar verdades importantes acerca de Dios y su carácter y se familiarizarán con otras figuras y sucesos claves. Cuando hacemos esto, es importante recordar que la Biblia no es una colección de historias que no tienen relación. Es una historia continua y interconectada. Escoger al azar relatos acerca de los milagros u otras historias solamente porque pueden ser atrayentes para los niños, pueden reducir las historias de la Biblia a un relato mítico. Ante los ojos de los niños, las historias bíblicas pierden la credibilidad e influencia para transformar vidas cuando éstas se alejan del contexto de un Dios omnipotente que obra a través de la historia para lograr sus propósitos. Por ejemplo, es más fácil creer una historia acerca de un mar que es partido en dos, un burro que habla, la multiplicación de panes y peces, que creer una historia de una niña que conoce a un lobo que había mientras se dirige a la casa de su abuela. No me malinterpretan. Creo con todo mi corazón que cada palabra de esas historias bíblicas es verdad. Pero creo en ellas porque conozco a un Dios todopoderoso Amén. que obra de generación en generación para cumplir sus propósitos en su pueblo. Lo creo porque lo he visto plasmado en el tejido de la vida diaria que Dios borda con el hilo de su carácter, entretejiendo de adentro hacia afuera cada evento de la vida. La Biblia tiene una trama principal y una persona principal, que es Dios. Al contar estas historias cronológicamente, nuestros niños pueden hacer las conexiones necesarias para entender y ver cómo una historia individual encaja en la gran historia de la Biblia. Por ejemplo, Dios promete un hijo a Abraham y Sarai. Más adelante vemos en las Escrituras que Dios cumplió su promesa al enviar a Isaac, el hijo prometido. David, el joven pastor de ovejas, mató a Goliat, el gigante, y creció hasta convertirse en el rey David, a quien Dios eligió para gobernar a su pueblo. Al contar a nuestros niños esas historias en orden cronológico, son capaces de hacer estas conexiones y conocer a un Dios fiel que cumple sus promesas, que no cambia en su carácter, que siempre cuida de su pueblo y que cumple sus propósitos de generación en generación. Antes de que los jóvenes se gradúan, recomendamos reforzar esa base y les proporcionamos un amplio sondeo bíblico acerca del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso les dará un panorama cronológico adicional de la Biblia que
que enfatizará temas importantes. Teología bíblica. Se trata de la trama central de la Biblia que enfatiza la obra histórica, evangélica y de redención que ha hecho Jesús. La teología bíblica observa el cuadro completo de la Biblia y examina la forma en que cada parte individual, cada persona, lugar y evento encaja en ese cuadro completo y apunta hacia Jesús. A primera vista puede parecer que la teología bíblica y las historias bíblicas en orden cronológico son la misma cosa. Sí, son similares, pero la diferencia principal entre las historias bíblicas en orden cronológico y la teología bíblica radica en la profundidad y en su alcance. Las historias bíblicas en orden cronológico tienen un alcance más amplio, abarcando historias de toda la Biblia. Pero la teología bíblica se enfoca en esas historias y en partes de la Escritura que tienen que ver específicamente con la redención y enseña esto en una forma más profunda que las historias bíblicas que se cuentan cronológicamente. Y en esa enseñanza se encuentran referencias específicas que ayudan a conectar los puntos en dirección a la obra redentora de Jesús. La teología bíblica es importante para los niños porque le ayuda a ver la Biblia como una historia completa y verdadera que revela progresivamente los propósitos redentores de Dios. Y estos propósitos se cumplen completamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Los niños necesitan entender el alcance de la redención desde un principio hasta el fin. En el principio era Dios, quien es el creador y tiene derechos soberanos sobre toda la creación. Lo que ustedes ven en paréntesis son las siglas de los materiales currículos que cubren estos puntos. Su grandeza y valor pueden ser vistos claramente en la creación. Él ha establecido los estándares de justicia que tienen que ser cumplidos perfectamente. El hombre ha quebrantado los estándares santos de Dios y por eso el hombre ha sido puesto bajo la ira de Dios y sujeto al castigo de Dios, el castigo eterno. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo de la ira de Dios, pero Dios, quien es fiel a sus promesas, envió a Jesús a pagar el precio del pecado del hombre a través de su muerte en la cruz. Hermanos, qué Salvador tan grande. Y aquellos que confían en Jesús son sometidos a sus caminos mientras aprenden a caminar en sabiduría y a permanecer en Jesús diariamente, creciendo para llegar a ser como Él, como Jesús. Y la vida cristiana se trata de aprender a pelear la buena batalla de la fe, creer en que la palabra de Dios es verdad, creer que sus propósitos permanecerán y que su nombre es majestuoso. Dios ha dado a los cristianos la comunión con Él, con la palabra y con los demás creyentes en la iglesia para fortalecer su fe hasta que Jesús regrese. La Biblia tiene, hermanos, una maravillosa y gran trama, un mensaje principal que es revelado progresivamente y que puede ser entendido por los niños de forma inmediata. Y ese es el mensaje precisamente al que Jesús se refería en Lucas capítulo 24, verso 27, camino de Emaús. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En este punto, sí es importante establecer una advertencia. Hay un movimiento actualmente en los Estados Unidos, no sabemos si aquí, que busca a Jesús donde no aparece en las escrituras. Todo es un tipo de Jesús y solo importa aquello que apunta a Jesús. Y aunque es verídico decir que toda la Biblia apunta hacia Jesús y el Evangelio, no debemos desechar o minimizar el argumento de las palabras dichas por un hombre de Dios, Machen. Dice así:
Cuando los hombres dicen que conocemos a Dios solamente por su revelación en Jesús, están negando todo conocimiento real de Dios. Porque a menos que haya alguna idea de Dios que sea independientemente de Jesús, la atribución de la deidad a Jesús no tiene sentido. Termina la cita. Es esencial que nuestros niños tengan un claro entendimiento de Dios, tal como se revela en el Antiguo Testamento. Y logramos esto al impartirle verdades claves acerca de quién es Dios y cómo es Él. No estamos preparando a los niños para entender mejor lo que significa cuando hacemos eso, que Jesús es Dios. Eso es lo que hacemos. Y es por eso que nuestros niños no solo deben tener una teología bíblica, sino también una teología sistemática consistente. 2. La teología sistemática. Es un estudio de las doctrinas esenciales de las Escrituras. Son estudios temáticos que recopilan pasajes relevantes de varios temas. Dios, el hombre, el pecado, la salvación, Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia, el fin de los tiempos, la palabra, etc. Y resumen lo que la Biblia enseña acerca de ellos. La teología sistemática ayuda a los niños a que las narrativas bíblicas tengan sentido. Por ejemplo, sin el entendimiento acerca de la santidad y justicia de Dios o el entendimiento de lo que es el pecado, la narrativa del jardín de Edén no puede ser entendida correctamente. El niño no tendrá referencias para entender por qué Dios castigó tan severamente a Adán y a Eva por comer un pedazo de fruta. También nos informa acerca de la relación que existe entre varios temas en la Biblia. No solo nos da un entendimiento de los temas, como la ley y la gracia, sino también nos instruye en cómo esos temas están conectados o relacionados entre sí. Sin un entendimiento de la interrelación de las doctrinas de la Biblia, podemos llegar a conclusiones equivocadas y cometer graves errores teológicos. Tal vez se está preguntando, ¿es posible que los niños comprendan realmente las verdades teológicas? Sí, sí pueden. Y esto les ayuda a entender la vida real. Permite que todo lo que sucede en la vida sea visto desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, hace algunos años visité a mi hija y su familia en San Juan de Terranova, en donde vivían en ese momento. Yo necesitaba 2 botones para un suéter que estaba cosiendo para mi nieta de 5 años, llamada Ana. Ana, su mamá y yo fuimos a una tienda de telas en San Juan, solamente para toparnos con la noticia que ya había cerrado desde las 5 de la tarde. Minutos después, Ana preguntó, «Abuela, ¿crees que fue bueno que la tienda de telas estuviera cerrada?» «No, Ana, no fue algo bueno. Ahora tendremos que regresar mañana por los botones». Esto era una mala respuesta. Evidentemente, Ana se detuvo a considerar esa respuesta, porque 1 o 2 minutos después dijo, «Abuela, pienso que sí fue bueno que la tienda estuviera cerrada, porque Dios hizo que cerraran la tienda y todo lo que Dios hace es bueno y correcto». Esta era una buena respuesta. Ana tenía razón. Fue algo bueno. Lo malo fue el corazón de la abuela. Su respuesta reflejó el entendimiento de 2 verdades eternas. Dios es soberano en todas las cosas, aun los horarios en los que las tiendas cierran. Romanos 11:36.
Todo lo que viene de Dios es bueno y correcto, incluyendo las circunstancias inconvenientes. Deuteronomio 32:4. Ya. Tu turno. Es tu turno. En cuarto lugar, instrucción moral y ética. Se trata de los mandamientos de las Escrituras que transmiten instrucción ética y nos guían por los caminos justos de Dios. De hecho, la ley de Dios es un reflejo de su carácter santo y justo y revela su estándar de santidad. Y la desobediencia de tan solo un mandamiento, una sola vez, nos excluye completamente de su presencia y del cielo, porque la ley de Dios debe cumplirse perfectamente y siempre. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Los niños tienen que conocer los mandamientos de Dios para entender que ellos también son pecadores, que no están a la altura de las justas demandas de Dios. Y esta ley tiene la intención de llevarnos hacia la cruz y ver la cruz como la única esperanza de los pecadores. Además, la ley moral de Dios es buena y es para nuestro bien, es una bendición. Y aquellos que temen al Señor y le aman se deleitan en sus mandamientos. La instrucción moral no es solamente una reliquia del Antiguo Testamento. Incluso el único sermón de Jesús que se ha registrado estaba lleno de enseñanza ética, el cual expandía y se refería a la instrucción moral del Antiguo Testamento. Los escritos de Pablo están llenos de instrucciones para los creyentes de sus iglesias. Pablo les advertía, los admonestaba y los guiaba. Por supuesto que en la primera sesión, David establecía que el propósito principal de las historias bíblicas no era enseñar buenas costumbres morales, sino revelar el carácter y la obra de Dios. No nos estamos contradiciendo. Sin embargo, no queremos sugerir que no hay lugar para la instrucción moral en nuestra enseñanza para los niños. Los caminos de Dios son maravillosos siempre, nos guían a la vida, nos protegen del mal y de la angustia, nos guían en nuestra confusión, dándonos sabiduría y consejo, nos muestran cómo vivir una vida que exalte a Dios y revelan también el carácter de Cristo, que es lo que el cristiano busca y percibe en la fuerza que Dios le da. 5. Esenciales del Evangelio. Se trata de una presentación explícita y sistemática de las verdades esenciales del Evangelio que guían hacia un entendimiento de la fe salvadora. Aunque no estamos diciendo que cada lección que enseñamos debe presentar y explicar el Evangelio, toda nuestra enseñanza debe estar impregnada con la verdad del Evangelio. Y debemos asegurarnos que a nuestros niños se les haya enseñado claramente la esencia del Evangelio. Primero, porque es para su propio beneficio y para que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo acepten el Evangelio, confíen en Jesús para el perdón de sus pecados y tengan esperanza en la vida eterna junto a Él. Segundo, porque queremos que nuestros niños tengan un entendimiento del Evangelio y sean capaces de articularlo efectivamente para el beneficio de otros. Además de esos tipos de instrucción bíblica, los niños necesitan ser entrenados en el estudio de las Escrituras a través del uso de habilidades de estudio bíblico inductivo. Cuando los niños llegan a primer o segundo grado, toda nuestra enseñanza bíblica requiere que cada niño tenga una Biblia y la use. Los niños necesitan descubrir la verdad bíblica por ellos mismos. No solamente
necesitan ser expuestos a la palabra de forma regular en sus hogares o iglesias, también necesitan saber cómo interactuar con la Biblia. Necesitan ser desafiados a leerla y a reflexionar acerca de lo que han leído. Tienen que ir más allá de solamente conocer las historias de la Biblia, algunos versículos que les son familiares, para realmente estudiar y esforzarse en conocer el significado del texto. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo expresa su deseo de algún día Timoteo se presentara como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Queremos que nuestros niños sean capaces de manejar con precisión la palabra de verdad. Nuestros niños escucharán lo que se dice en la cultura postmoderna en la cual vienen y que establece que es aceptable que ellos definan su propia verdad. Aún la verdad de la Biblia puede ser reducida a ese pensamiento. Lo que la Biblia significa para mí es, sin embargo, eso no guiará a nuestros niños a la verdad. Nuestros niños necesitan que se les enseñe cómo descubrir la intención original del autor en un pasaje de las Escrituras y después interpretar ese pasaje a la luz de todo el mensaje de la Biblia, con el objetivo de encontrar el significado del texto dado por Dios. Queremos inspirar y guiar a la siguiente generación para que sean estudiantes de la palabra, darles las herramientas necesarias para interpretar las Escrituras correctamente y confiar en que el Señor les dará entendimiento en todo. Cuando los niños son pequeños, queremos empezar por hacer preguntas sencillas y darles más herramientas conforme vayan madurando. Nuestro desafío es inculcar a la siguiente generación la disciplina de estudio bíblico, la observación detallada del texto, la interpretación objetiva y analizada, la correcta aplicación en la vida diaria, la importancia de meditar en la palabra de día y de noche y la memorización de las Escrituras. El tercer principio, si queremos ver niños saturados con la palabra de Dios, es enseñar doctrina verdadera. A veces cuando los cristianos enfrentamos diversas pruebas, como nos dice Santiago, esperamos que estas pruebas produzcan paciencia, pero en ocasiones estas diversas pruebas y sufrimientos en la vida pueden producir una crisis de fe, lo cual se debe o se produce cuando nosotros dudamos de la bondad de Dios, dudamos de su amor, de su soberanía, de su poder sobre las circunstancias, inclusive quizá dudamos en momentos de que Dios existe. Y cuando excavamos en el fondo de la crisis, generalmente encontramos que debajo de ella existe una doctrina débil. Se trata de personas que han crecido con una perspectiva defectuosa acerca de Dios, y cuando enfrentan circunstancias que parecen no estar en sincronía con su entendimiento acerca de Dios, son tentados a renunciar de Él. Tristemente, en algunos casos se les ha enseñado inconsistentemente una perspectiva defectuosa acerca de Dios, acerca de su obra, acerca de sus propósitos. En otras palabras, no se les ha impartido una teología sistemática. Y es probable que esas personas entiendan que Dios es bueno, pero no se les enseñó la teología del sufrimiento. Y por lo tanto, cuando llega una crisis, no tienen un marco de referencia para entender el por qué. Que por qué un Dios bueno podría permitir tal sufrimiento en sus vidas. Y debemos tener cuidado de no comprometer el entendimiento del niño acerca del carácter, obra y propósitos de Dios, ya que puede provocar una crisis de fe innecesaria.
Queremos mostrarles a un Dios grande que actúa a través de cada circunstancia de la vida para su gloria y para el bien de los suyos también. Al esforzarnos por llevar la verdad de Dios a un nivel en el cual los niños puedan entenderla y familiarizarse con ella, terminamos humillando la gloria y el carácter de Dios. Por ejemplo, si enseñamos así, Dios llamó a los discípulos porque necesitaba personas que le ayudaran. ¿Qué dice eso acerca de Dios? Que Él es incompetente, que Él es débil y necesitado. Esta no es una perspectiva bíblica acerca de Dios. No es lo que pasajes como Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto es Él que da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿A qué Dios queremos que nuestros hijos acudan en tiempos de crisis? ¿A un Dios que necesita de nuestra ayuda? ¿O a un Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay? Que es el Señor del cielo y de la tierra, que no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, que da vida y aliento y todas las cosas, y que es la fuente de todo lo que existe, ha existido y existirá. Si compartimos con nuestros niños el falso entendimiento que Dios necesita personas que le ayudan, ¿a dónde acudirán cuando necesitan fuerzas? ¿Qué tanta confianza esperamos que ellos tengan en un Dios que se encuentra necesitado? Una doctrina débil produce una fe débil. Cuando ustedes les enseñan que Jesús necesita personas que le ayudan, está enseñando una doctrina de Dios, pero no es una doctrina verdadera. Un cuarto principio es que debemos inspirar a los niños a memorizar la Biblia. Inspirar a los niños y desafiarlos a memorizar porciones de la Biblia es una de las formas más efectivas para que podamos saturar sus mentes con la palabra y darles acceso a la verdad bíblica más allá de las lecciones aprendidas, a lecciones bíblicas que nosotros le enseñamos. Cuando yo era niño, mi papá me enseñaba algunos poemas. De hecho, mi primera experiencia fue cuando era pequeñito y quería repetir algo y me aprendí una pequeñita poesía. Le dije a mi mamá, mamá, yo te quiero tanto y tanto que siento al verte, mis ojos llenos de llanto por el temor de perderte. Mi papá me enseñaba poesías, muchas, pero también a veces me daba 10 centavos para que me aprendiera porciones de las Escrituras. A los 6 o 7 años me aprendí primero los Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Nunca se me olvidó el capítulo completo. ¿Por qué? Porque lo aprendí siendo niño. Existen razones válidas para que utilicemos eso que Dios ha puesto allí para enseñar a los niños a memorizar Escritura, la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que sucede? Lo que se memoriza en la niñez se retiene toda la vida. Es un hecho que los niños van a memorizar. Así que queremos aprovechar esos primeros años de memorización y darles la mayor cantidad de pasajes bíblicos que sus mentes puedan retener. Entre más porciones bíblicas hayan memorizado, tendrán más palabra de Dios disponible para ellos.
Otra razón para animar a los niños a memorizar porciones de la Biblia es porque la memorización hace posible la meditación en la palabra. Lou Priolo escribió en su libro Enseñándoles diligentemente: la falta de meditación es la razón principal por la cual muchos que se profesan cristianos, a pesar de la exposición de la enseñanza más excelente, siguen siendo ignorantes, inestables y sin fruto. Siempre aprendiendo, pero nunca capaces de llegar al conocimiento de la verdad. La instrucción fluye sobre ellos de todos lados, pero en sus corazones y mentes son como coladores, y en el momento en que se vierte sobre ellos, todo el líquido sale. Las impresiones que la verdad deja en sus mentes son tan temporales como los caracteres que se escriben en la arena de la orilla del mar y que son borrados para siempre en cuanto llega la siguiente ola. Sin embargo, la meditación imprime profundamente la verdad en la conciencia y la graba en las tablas del hombre interior como si lo hiciera con la punta de un diamante o con un rayo láser. Entonces se incorpora dentro del alma y, por así decirlo, forma parte de ella y siempre está presente para regular los afectos del corazón, para controlar y guiar todos los movimientos. Salmo 1:1-2 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. A medida que nuestros niños meditan en la Biblia, comienzan a observar la belleza de Dios y de sus caminos, y esto cambia sus corazones. Citando a Priolo nuevamente, la meditación ata a nuestros corazones verdades que hemos recibido, pero que aún no hemos asimilado en nuestro carácter. La meditación es el medio que el Espíritu de Dios usa de forma efectiva para amalgamar permanentemente esa verdad en nuestro carácter, la cual probablemente hemos recibido con anterioridad, pero solo de forma superficial o a nivel intelectual. Esa verdad no ha sido digerida aún y no se ha convertido en parte de nuestra composición. Termina la cita. En esta época en la que nosotros vivimos, que es tan acelerada y tecnológica, no hay casi nada que nos anime a meditar en siquiera una cosa, mucho menos en la palabra. Memorizar la palabra es tenerla en la punta de nuestra lengua a tal grado que se convierte en el tarareo, en el fondo de nuestras mentes, y la palabra se escapa, fluye de nuestras mentes aun cuando estamos de modo neutral. Y cuando eso sucede, nos estamos dirigiendo al lugar donde estamos siendo saturados con la palabra de Dios. La tenemos allí. Y podemos ir a dormir meditando en la palabra de Dios. Podemos pasar nuestros momentos de ocio también reflexionando. Y cuando llega la tentación, hay una palabra de verdad, convicción o poder que nos ayuda a pelear la buena batalla de la fe. 3. La meditación en la palabra a través de la memoria bíblica permite que tengamos conocimientos que no hubiéramos adquirido de otra manera. El Espíritu Santo no trabaja de forma aislada, sino a través de la palabra que es inspirada por Dios. Cuando un niño memoriza las Escrituras, el Espíritu Santo provoca situaciones en la vida del niño para traer entendimiento acerca de la palabra memorizada y acelera la verdad que hay esa palabra para llevarla al corazón del niño. Aquí hay un ejemplo. Cuando nuestra hija Christy era una niña de edad preescolar, estaba aprendiendo en la escuela dominical que Dios hizo los árboles, el pasto, las flores, las aves, que Dios hizo todo.
Un día, durante esa etapa, yo estaba retrocediendo de la entrada de la casa cuando Christy dijo lo siguiente: Dios hizo la casa. Amy, que era mayor, no estuvo de acuerdo con ella y dijo: un hombre hizo la casa. Continuaron debatiendo por un rato y después yo intervine. Ambas están en lo correcto. Un hombre tomó un martillo, unos clavos y unas tablas, unió las tablas y construyó la casa. Pero, ¿quién le dio a este hombre el árbol de donde salió la madera? ¿Quién le dio a este hombre manos para sostener el martillo? ¿Quién le dio a ese hombre la mente para pensar y saber cómo construir la casa? Christy, de 3 años, respondió inmediatamente: ¡Oh! Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y después, espontáneamente, Amy y Christy comenzaron a cantar: Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Él es bueno conmigo. Esa es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. Número 4, la palabra memorizada proporciona a nuestros hijos el lenguaje bíblico para orar y alabar. Estaba sentada en la clase de 6º grado de la escuela dominical cuando el líder de alabanza dirigió una canción que hablaba acerca de la bondad de Dios. El líder pidió que los alumnos dijeron oraciones de alabanza diciendo: Dios, eres tan bueno porque, entre otras respuestas, esto fue lo que dijeron los alumnos: Dios, eres tan bueno porque, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, eres tan bueno porque haces que todas las cosas ayuden para el bien de los que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Dios, eres tan bueno porque no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste para morir por todos nosotros. Los alumnos pusieron delante de Dios oración tras oración. La mayoría lo hizo en base a pensamientos provenientes de versículos memorizados. Número 5. La palabra memorizada está acompañada del poder de Dios. Es verdaderamente una espada que se utiliza mejor cuando está en tu mente. No hay palabras que pueden confortar mejor como aquellas que están empapadas de la palabra de Dios. No hay oraciones que pueden guiarnos a la presencia de Dios como aquellas que están saturadas en la Biblia. No hay discurso que pueda tocar el corazón humano como aquel que fluye de la Biblia. No hay palabras que pueden traer claridad o consejo como aquellas que están enraizadas en la Biblia. Una de las mejores formas para inspirar a los niños a memorizar la palabra es memorizándola nosotros mismos. Le recomendamos hacerlo. Un recurso que puede ayudarle es el programa de versículos Espada. Es un programa de memorización bíblica para la iglesia y para el hogar. Contiene versículos que ayudan a pelear la buena batalla de la fe. Se puede usar como un programa para toda la iglesia. Este programa establece que la memorización bíblica es parte de la vida, como cepillarse los dientes. Establece que la memorización bíblica no es solamente algo que los niños hacen, sino que es algo que los adultos también hacen, porque todos lo necesitamos. Esperamos que los niños hayan memorizado alrededor de 550 versículos y hayan adquirido el hábito de memorizar la Biblia para cuando lleguen a la edad adulta. Al final
Queremos ver, teníamos aquí el mirar 3 argumentos comunes en contra de un programa saturado de la palabra de Dios, pero realmente por razones de tiempo vamos a irnos un poco más adelante. Voy a mirar el primero de ellos, disculpen. Por amor a Sally. Sí. Hay un argumento que dice que los niños estudien la Biblia. Esto es algo que es tener muy altas expectativas, que ellos no pueden sentarse mucho tiempo en un aula y escuchar, por ejemplo, por media hora. Y realmente eso es subestimar lo que realmente los niños son capaces de hacer. Nosotros nos rehusamos a que los niños trabajen durante la escuela dominical. Pensamos que aprender un versículo cada semana es un logro fenomenal para un niño cuando realmente no lo es. Oigan este dato, los niños musulmanes en Nigeria memorizan todo el Corán. Y su objetivo es que al llegar a la adolescencia ya hayan memorizado todos los 114 capítulos y hayan comprendido el mensaje de todos ellos. Y si los niños no están interesados en lo que se les está enseñando, puede ser difícil para ellos sentarse, por supuesto, y escuchar, no media hora, 5 minutos. Si el niño está interesado, involucrado en lo que se está enseñando, 30 minutos pueden pasar muy rápido. Y si usted establece un estándar alto, los niños también alcanzarán sus expectativas y se esforzarán por hacerlo. Si su estándar es bajo, entonces ellos se conformarán también con ese estándar. Un poquito más. Sí. Okay. Número 2. Muchas de las verdades bíblicas son más difíciles de entender para los niños. Debemos apegarnos a las historias bíblicas sencillas. Algunas personas no pueden creer que los niños pequeños pueden aprender conceptos como la Trinidad, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, su justo juicio sobre los pecadores, o el significado de las palabras justificación o santificación. Sin embargo, ellos pueden aprender estas verdades importantes a través del poder del Espíritu Santo. Lo hacemos poco a poco, paso a paso. Por ejemplo, podemos enseñar a los niños de edad preescolar acerca de la soberanía de Dios. Comenzamos solamente usando lenguaje simple. Decimos, Dios es el dueño de todo. Después, en base a ese entendimiento, les enseñamos que Dios es el que gobierna todas las cosas. Y eventualmente les enseñamos que Dios es soberano. Sin embargo, es un gran error concluir que aún en esa edad solamente tenemos que presentar conceptos que el niño puede entender completamente. Teddy Margie Tripp, en su libro Instruyendo el corazón de un niño, dicen: contamos a nuestros niños grandes verdades en las cuales se desarrollarán, en vez de contarles explicaciones sencillas que abandonarán. Los niños son capaces de manejar verdades difíciles. Ellos no tienen los complejos emociones que tienen los adultos. Tampoco tienen las experiencias de la vida suficientes para plasmar su aceptación de esa verdad o hacer que esa verdad sea difícil para ellos. A los niños les interesan los hechos. Si la Biblia lo dice, entonces es verdad. ¿Tenemos tiempo concluir? Yo voy a concluir Okay. La tercera. Porque no quisiéramos dejar un tercer argumento que muchas veces es un obstáculo. Dicen que la escuela dominical debe ser divertida. Los niños aprenden haciendo, necesitan hacer actividades y jugar, y de otra manera se aburrirán. No queremos que los niños se aburran, queremos que pasen un buen tiempo. Sin embargo, nuestro objetivo debe ser involucrar a los niños con lo que ellos están aprendiendo. No simplemente entretenerlos
con actividades que consumen tiempo y que ofrecen muy poco beneficio espiritual. Los niños no deben limitarse a escuchar pasivamente. Si eso sucede, entonces ellos se aburrirán. Los niños deben participar activamente en el proceso de aprendizaje. Queremos que los niños respondan preguntas, que ellos hagan preguntas, que busquen en sus Biblias, que respondan de acuerdo a lo que están leyendo, que participen en las ilustraciones, diálogos, en los dramas, en las demostraciones, todo esto. La Biblia no es aburrida. ¿Por qué? Porque Dios no es aburrido. Nosotros tenemos un Dios que abre los mares, que derrota a un gigante por medio de un muchacho que usó una piedra y una onda, que hace que el sol se detenga, que envía granizo al pueblo enemigo, que paga sus impuestos y que lo hace sacando una moneda de la boca de un pez, que derrota a un ejército de 300 hombres con antorchas y trompetas, que hace que los muros de una ciudad caigan, sana paralíticos, camina en el agua. Dios no es aburrido. ¿Les parece? Sabemos la historia más emocionante del mundo y la podemos compartir con niños. Y entonces, ¿por qué sustituir eso con juegos, actividades y verdades a medias en donde no hay nada de vida? Juan 6, 64, 66, Jesús dijo: sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sí, es verdad que a veces las palabras son difíciles de entender y de escuchar, pero son palabras de vida. No la ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. No ocultaremos a nuestros niños la palabra de vida. No asumamos que Dios no puede actuar en sus corazones y darles amor por su palabra y el entusiasmo para escuchar verdades profundas. No les ocultaremos al Dios viviente del universo que se ha revelado a sí mismo a través de ese libro. No llevaremos a nuestros niños a caer en las manos del enemigo solo porque no pusimos la espada en sus manos y no les enseñamos cómo usarla. Contemos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que ha hecho y que Él sigue haciendo hoy. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos porque tu palabra es preciosa, pero es poderosa, y lo es para nosotros y lo es para nuestros niños también. Te rogamos, Señor, por esta generación de adultos que está en este lugar, que transformen toda Costa Rica, Señor, y que levanten una generación de sus niños, nietos y la generación que está por nacer, que te honre a ti, que te alabe de todo corazón, que confíe en ti, Señor, que te entregue sus vidas para tu gloria y el beneficio de sus almas. En el nombre de Jesús. Amén.